En el Nuevo Testamento hay varios encuentros con Jesús resucitado. Y cada uno de estos encuentros, cada una de estas experiencias de encuentro, nos enseña algo. Mejor dicho, nos enseña mucho. En el Evangelio de hoy vamos a ver dos ideas sobre esta experiencia con Cristo resucitado. Por un lado, vamos a ver la cercanía de Jesús. Y por otro lado, vamos a fijarnos en la frase final del Evangelio. Vosotros seréis mis testigos. Vamos a verlo. En el capítulo 4, versículo 7 del libro del Deuteronomio, hay una frase que me encanta. Esta frase de la Sagrada Escritura dice más o menos así. ¿Hay alguna nación grande que tenga a sus dioses tan cercanos como lo está el Señor Dios nuestro cada vez que lo invocamos? La frase es impresionante. ¿Hay algún Dios tan cercano como el Dios del pueblo de Israel? El Antiguo Testamento daba por supuesto que no había ninguna nación que tuviera un Dios tan cercano como el pueblo de Israel. Pero esta cercanía de Dios, que es verdad en el Antiguo Testamento, queda superada con creces en el Dios del Nuevo Testamento, en Jesús, gracias a la encarnación, gracias a que Jesús se ha hecho hombre y ha venido a este mundo. Esa cercanía, no hay ninguna religión que en su fe ni tan siquiera lo plantee y lo diga. Solamente los cristianos decimos que Dios ha venido a este mundo, que se ha encarnado y que se ha hecho compañero de camino de todos nosotros. Jesús resucitado, en el Evangelio de hoy, se aparece a sus discípulos en el cenáculo. Y ante esa cara de incredulidad, de sorpresa, incluso de miedo, porque llega a decir el Evangelio de hoy que creían ver un fantasma. Ante esa incredulidad, sorpresa y miedo, ¿qué hace Jesús? Jesús va a hacer dos gestos muy sencillos, muy naturales y muy cercanos. El primer gesto que hace Jesús les muestra las manos y los pies, con sus llagas. Y Jesús les invita a que le toquen. Dice, palpadme. Qué increíble la cercanía de Dios. El Dios Todopoderoso invitando a sus discípulos a que le toquen. ¿Cabe mayor cercanía que esa? Y dice el Evangelio que los apóstoles estaban atónitos, que no acababan de creer. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les pregunta si tienen algo de comer. Le dan un pescado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, con toda naturalidad, sencillez y cercanía, se sienta y se pone a comer el pescado. Me imagino la cara de sorpresa de los apóstoles. Probablemente se quedarían al principio mirando con mucha sorpresa. Poco a poco se irían acercando. Me imagino a alguno de los apóstoles, Pedro, que siempre era el más lanzado, hasta le tocaría para comprobar que no era un fantasma. Y así poco a poco irían perdiendo el miedo, irían ganando confianza. Me imagino a los apóstoles poco a poco sentándose alrededor de Jesús. Y me imagino también a los apóstoles comiendo incluso con Jesús. Y ya calmados y confiados los apóstoles, allí comiendo con Jesús, Jesús les abre su corazón. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús les dice a los apóstoles, esto es lo que yo os decía cuando estaba con vosotros, que lo dicho en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse. O sea que la pasión, la muerte y la resurrección del Señor es algo ya anunciado de antemano y es algo que tenía que cumplirse para salvación de la humanidad. Y viendo lo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús, que les explicó las Sagradas Escrituras, todo lo que se había dicho de él y todo lo que le tenía que suceder a Jesús, no me es difícil suponer que Jesús también haría lo mismo con los discípulos. Con mucha paciencia, con mucha naturalidad, con mucha cercanía, mientras compartía la mesa con sus discípulos, les iría explicando detenidamente todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento sobre él, que él tenía que padecer y pasar por la cruz.
porque dice el Evangelio de hoy expresamente que hasta entonces los apóstoles no comprendieron las Escrituras. Si las comprendieron, quiere decir que Jesús tuvo mucha paciencia para explicarles las Sagradas Escrituras, lo que hablaban las Sagradas Escrituras de Jesús, que hasta entonces los apóstoles no lo habían entendido. Sin duda ninguna, Jesús, con mucha cercanía, con mucha naturalidad, con mucha sencillez, con mucho cariño, les explicaría las Sagradas Escrituras. Y nos hemos parado a pensar que esto que sucede en el Evangelio de hoy sucede también en cada misa. En cada misa también nosotros palpamos la cercanía de Jesús. En cada misa compartimos el cuerpo de Cristo, compartimos mesa con Jesús. Y también en cada misa escuchamos la palabra de Dios y también ahí se nos explican las Sagradas Escrituras. Esa cercanía que Jesús tuvo con los apóstoles también la tiene con cada uno de nosotros en cada Eucaristía. ¿No es esto algo grande? Qué suerte tenemos los cristianos de tener un Dios tan cercano como lo está Jesús de nosotros. Y la segunda idea que quería comentar la tenemos al final del Evangelio. Se nos ha proclamado en el Evangelio: en su nombre predicaréis la conversión a todos los pueblos, y vosotros seréis testigos de esto. Pienso que hay algo que no somos muy conscientes de ello, y es que sin darnos cuenta estamos siendo testigos del Señor cada vez que asistimos a la Eucaristía. Sí, cada vez que asistimos a la Eucaristía estamos evangelizando, casi sin darnos cuenta. Pero esto es importantísimo. Solamente con nuestra presencia, ya con el hecho de asistir a misa, estamos dando ejemplo a muchas personas. Y ya no digo nada si en la misa estamos con una actitud orante, con una actitud de fe, en los gestos, si me arrodillo en misa, si me acerco a comulgar, si participo cantando, contestando, si estoy atento a la palabra de Dios, si lo estoy viviendo con fe y con devoción. Todo eso ayuda a evangelizar a los demás, porque cuando vivimos así la Eucaristía, todos juntos, estamos robusteciendo nuestra fe. Con el testimonio que nos damos unos a otros, estamos robusteciendo la fe de cada uno de nosotros. Y estamos robusteciendo la fe y aumentando la fe de las personas que estén allí. A lo mejor no vienen mucho a misa, pero si ese día van y ven esa actitud en nosotros, esa fe, esa devoción en la Eucaristía, ahí estamos evangelizando. Y además estamos evangelizando muchísimo. Decía Santa Teresita del Niño Jesús algo que me parece precioso. Dice que ella era muy pequeñita y su padre la llevaba a misa. Era tan pequeñita que ella no alcanzaba a ver al sacerdote ni veía a nadie, porque todo el mundo se le ponía delante. Como era tan pequeñita, la altura de los demás le impedían ver al sacerdote. Pero dice ella que se le quedó grabada para siempre, se le quedó grabado en su mente para siempre, la cara de su padre, con la devoción y con la fe que su padre vivía la misa. Aquí tenemos un ejemplo claro de que cada vez que vamos a misa, si vamos con una gran fe y devoción, estamos siendo evangelizadores, estamos siendo testigos de Cristo, como nos dice en el Evangelio de hoy. Esta misma semana me decía una persona que había asistido a misa, pero no se había atrevido a comulgar. Es una persona que comulga todos los domingos va a misa y todos los domingos comulga. Pero que esta semana, en una misa de un día de diario, no había comulgado. ¿Por qué? Porque digamos que no tenía un entorno favorable. Estaban sus compañeros, pero delante de sus compañeros le da vergüenza comulgar, por los posibles comentarios que pudieran decir. Los domingos no tienen ningún problema en comulgar, porque ahí tienen un entorno, digamos, favorable. Pero cuando ya no tiene ese entorno favorable,
ya no se atreve a comulgar, por lo que puedan decir de él. Que no hagamos nunca esto, porque además el Señor nos puede decir aquello que Él dice en el Evangelio. Quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre del cielo. Y quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré ante mi Padre en el cielo. Además, cada vez que desaprovechamos la ocasión de comulgar en un entorno que no nos es favorable, estamos desaprovechando una ocasión inmejorable para anunciar el Evangelio, para dar testimonio del Señor. Pues vivamos con naturalidad el encuentro que se produce en cada Eucaristía, el encuentro de Dios con nosotros. Y así seremos testigos del Señor. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.